¿Sabéis que algún día, capaz que la próxima semana empecemos a hacer como algunos conceptos de economía? Les voy a traer toda mi universidad, todas las clases, las cátedras de la universidad las voy a traer al canal. Vamos a hacer un canal de educación económica y financiera. Este es el primer video de muchos en donde vamos a hablar de economía. ¿What? Sí, de economía. Temas que, desde mi punto de vista, se deberían explicar en todos los colegios y en todas las carreras también, sean humanistas o sean científicas. Es decir, conceptos que toda persona, todo ciudadano debiese conocer. Y lo haré de la manera más sencilla y más doméstica posible, porque quiero que este contenido pueda ser visto por personas con formación previa o que nunca en su vida han escuchado hablar de economía de una manera un poquito más formal. Pero comencemos por lo esencial. ¿Qué significa economía? ¿Te lo has preguntado alguna vez? La palabra economía viene del griego oikonomos, que significa el que administra una casa. Y puede sonar súper extraño, pero tu economía personal, la de tu casa o la del país en donde resides, tienen más en común de lo que crees. En tu casa, por ejemplo, se tienen que tomar muchas decisiones, como por ejemplo qué productos se compran en el supermercado, o quién cocina, o quién va a lavar los platos, incluso quién se puede comer otro postre. ¿Se entiende, no? Por lo tanto, podemos decir que en un hogar hay que distribuir recursos entre los distintos miembros de ese hogar. En una sociedad, en un país, la cosa no es muy distinta. Se necesitan personas que trabajen la tierra, se necesitan personas que operen maquinaria, se necesitan personas que recolecten basura y así en un sinfín de cosas. Y una vez que se asignan esas tareas, de igual manera hay que asignar los recursos, los bienes, los servicios que se van a producir dentro de esta sociedad. Y la primera gran característica de estos recursos que tenemos que ocupar para producir bienes y servicios es que lamentablemente son escasos. Y son escasos porque no tenemos recursos ilimitados. Y en consecuencia no podemos producir bienes y servicios de manera ilimitada. Y ahí es donde entra la economía, asignar estos recursos que son escasos de la manera más eficiente posible. Entonces en este primer video y a modo introductorio les voy a contar cuáles son los 10 principios de la economía. Algo así como los 10 mandamientos de la Biblia, pero de economía. Y estos 10 principios de la economía los vamos a agrupar en 3 dimensiones distintas. Cómo las personas toman sus decisiones, cómo interactúan estas personas y cómo funciona la economía en su conjunto. Comencemos por la primera entonces. Si la economía estudia cómo una sociedad administra estos recursos que son escasos, quiere decir que entonces estamos hablando de una ciencia social, no una ciencia exacta. Y además que estamos hablando de observación de comportamiento, es decir, las leyes o los principios de la economía no vienen a regir cómo se comporta el ser humano, sino que viene a explicar cómo el ser humano se comporta, que es distinto. Entremos entonces al principio número 1. Las personas enfrentan disyuntivas. Estarán de acuerdo conmigo que no puedes estar en el cine con tu pareja mientras estás al mismo tiempo en el bar con tus amigos, ¿cierto? Al mismo tiempo no se puede hacer eso. Por lo tanto, para obtener algo que queremos, que en este caso es salir al cine con tu pareja o con la chica que está saliendo, necesitas necesariamente renunciar a otra cosa que podrías estar haciendo en ese mismo momento, como por ejemplo ir a un bar con tus amigos. Y si lo piensan un rato, estamos constantemente eligiendo. Piensa en tu casa. Todo el ingreso, todas las lucas que genera una familia pueden ser gastadas en comprar alimentos, por ejemplo, en el supermercado o en un auto nuevo también. Y también podría ser en las vacaciones. O también puede ser para la educación de tus hijos. Entonces me imagino que les hará sentido cuando les digo que 1.000 pesos en comprar alimentos automáticamente están renunciando a 1.000 pesos para hacer otra cosa. Principio número 2. El costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para obtenerla. Si ya sabemos entonces que no podemos estar al mismo tiempo en el cine, con tu pareja, con la chica que te gusta, con quien sea, y estar al mismo tiempo en el bar con tus amigos, quiere decir que tenemos que elegir como lo vimos en el primer principio. Pero para poder elegir, vamos a tener que empezar a tomar en consideración y a poner en una balanza los beneficios y los costos de elegir alguna de estas dos opciones. Y suena súper sencillo, pero en realidad no lo es tanto. Y el motivo es porque no siempre los costos y los beneficios son tan evidentes o son tan explícitos. Imagínate esta situación muy típica por lo demás. Ir a la universidad y estudiar una carrera. El beneficio de ir a la universidad, desde mi punto de vista al menos, es evidente. Enriquecimiento intelectual, nuevos amigos, redes de contacto, mejores oportunidades laborales. Pero la pregunta a responder es, ok, ¿cuáles son los costos? Y lo primero que hacemos ahí es, ok, ¿cuánto cuesta estudiar la carrera? Y nos vamos al tiro a lo más evidente. ¿Cuánto cuesta la matrícula? ¿Cuánto cuesta la mensualidad? ¿Cuánto cuestan los libros o los materiales? El alojamiento si es que te vas a otra ciudad o te vas a otro país. O sea,
hay muchas variables. Pero aunque seamos capaces de identificar perfectamente todas las variables, hay una que es muy relevante y cuesta mucho cuantificar: el tiempo. Cuando decides estudiar un pregrado, ya sea de 3, 4, 5, 6 o más años, automáticamente estás renunciando a ocupar esa misma cantidad de años en generar ingresos trabajando en cualquier cosa. Y ahí el disclaimer típico: yo sé que hay gente que estudia y que trabaja, gente muy sacrificada. Afortunadamente hay muchas oportunidades hoy día para poder estudiar una carrera de manera vespertina, pero en términos generales incluso esas personas sacrifican algo más que el tiempo, que son sus relaciones muchas veces y otro tipo de cosas. Estamos hablando de un sacrificio importante. Sea cual sea el costo que tú estás asumiendo para poder ir a estudiar un pregrado, a ese costo nosotros le estamos llamando costo de oportunidad, que no es más que esa cosa a la que estamos renunciando hoy día para conseguir otra cosa. ¿Se imaginan si Alexis Sánchez hubiese elegido ir a la universidad? Imagínense el costo de oportunidad de esa decisión. Principio número 3. Las personas racionales piensan en términos marginales. A ver. Para un poquito. ¿Qué es esta cuestión de racional? Una persona racional es alguien que deliberada y sistemáticamente trata de hacer lo posible para conseguir sus objetivos. Un empresario, por ejemplo, define qué es lo que va a vender, qué es lo que le va a ofrecer a la sociedad, define también cuántas personas va a contratar, cuánto va a producir, todo en función de maximizar sus beneficios. Por otro lado, una persona como tú o como yo, que definimos cuántas horas al día queremos trabajar para ganar cierto nivel de ingresos, qué productos, qué servicios contratamos, consumimos, a qué lugar vamos a comprar cosas, y todo para maximizar nuestra satisfacción, nuestro beneficio personal o de nuestro núcleo familiar. Por eso siempre digo que las empresas no son muy distintas a las personas, básicamente porque las empresas están manejadas por personas. Y en ese sentido, las decisiones que tomamos todos los días no son blanco y negro, tienen grises, tienen matices, excepto en la política, donde te obligan a encasillarte en una alternativa. Pero en general en la vida hay muchos matices y las personas somos mucho más complejas que blanco o negro. Cuando llega la hora del almuerzo no tenemos que elegir entre comernos todo el refrigerador o no comer nada del refrigerador. Más bien las decisiones son: ¿le pongo un poquito más o le pongo un poquito menos de arroz al plato? O cuando estás en la universidad, no tienes que elegir entre estudiar 24 horas al día o no estudiar ninguna hora al día. Más bien la decisión es: ok, a este ramo que me cuesta un poco más le voy a destinar unas horitas más de estudio que a este otro que no me cuesta tanto. En economía entonces se usa el término marginal para describir esos pequeños cambios que realizamos. En economía, por si acaso, la palabra margen hace referencia a borde, ¿ya? Así como el margen de una hoja. Bueno, cambios en el margen, cambios en el borde. Por lo tanto, entonces, las personas que son racionales toman sus decisiones considerando sus beneficios marginales y sus costos marginales. Principio número 4. Las personas responden a incentivos. Un incentivo es algo que induce a una persona a actuar, y ese algo puede ser una recompensa o un castigo. Y los incentivos son fundamentales para entender los mercados. Por ejemplo, cuando el precio de las manzanas aumenta, las personas por lo general tienden a decidir consumir menos manzanas. Pero por otro lado, el productor de manzanas tiene un incentivo a producir más manzanas porque las manzanas están más caras y por lo tanto tiene que contratar más personas. Y los políticos esto lo tienen muy claro. Muchas de las medidas que toman los políticos alteran o cambian los costos, los beneficios de las personas y por lo tanto también alteran su conducta. Un ejemplo muy burdo: el impuesto a la gasolina. Esto se supone que motivaría a las personas a usar autos o vehículos que son mucho más eficientes energéticamente. El impuesto a la gasolina impulsa también o incentiva el uso del transporte público. Si el impuesto a la benzina fuese incluso más alto, las personas tenderían a usar más automóviles, por ejemplo, híbridos, o por qué no decirlo, eléctrico. Entonces los políticos, cuando no toman en cuenta el impacto que generan en las conductas de las personas, obviamente pueden generar resultados que no estaban esperando o que sí estaban esperando. Yo creo que ellos lo tienen súper claro. Pasemos ahora a la categoría que explica cómo interactúan las personas. Ya vimos cómo las personas toman sus decisiones. Ahora toca el turno de ver cómo estas decisiones alteran o impactan en la sociedad en que vivimos. Principio número 5. El comercio puede mejorar el bienestar de todos. Desde hace bastante tiempo ya la principal economía del mundo es Estados Unidos, seguido muy de cerca por China. Y esto ocurre porque ambos países producen prácticamente los mismos bienes y servicios, al menos el mismo tipo. Sin embargo, y a diferencia de lo que piensan los políticos, el comercio entre dos países no es una competencia en donde uno gana y el otro pierde. Todo lo contrario, el comercio
tiende a mejorar la calidad de vida de ambos países. Quiero que lo vean desde este punto de vista. Una persona cuando está buscando un trabajo está automáticamente compitiendo contra otra persona que va a buscar un trabajo, ¿verdad? Del mismo modo en que las familias cuando vamos al supermercado competimos por buscar la lechuga más frondosa, la sandía más jugosa, las paltas menos machucadas y la bandeja de huevos que ojalá no tenga ninguno quebrado. Por lo tanto, podríamos decir que en la economía los individuos y las familias compiten constantemente. Sin embargo, a pesar de esta competencia que tenemos clarísimo que ocurre, a un individuo o a una familia no le iría mejor si es que se aísla de este entorno competitivo y se va a vivir a una isla solo. Porque si lo hicieran, tendrían que cultivar sus propios alimentos, elaborar, fabricar su propia ropa, incluso construir su propia casa. Pero no yendo a comprar los materiales al lado, no. Tienes que ir a buscar tú mismo los materiales. Y este intercambio, esta lógica de competitividad, genera algo que es muy virtuoso en el mundo de hoy en día: la especialización. El comercio permite entonces a cada persona especializarse en las actividades que mejor realiza, ya sea cultivar la tierra, enseñar, construir casas, etc. Los países, al igual que las personas y que las familias, se benefician del comercio y de la especialización que cada uno de sus miembros obtiene, permitiéndonos a todos, en general, optar a los mejores productos y servicios disponibles según tan buenos sean los especialistas que lo producen. Principio número 6. Los mercados normalmente son un buen mecanismo para organizar la actividad económica. La caída del comunismo en la Unión Soviética y en Europa durante la década del 80 es probablemente el cambio más significativo que hemos tenido en los últimos 60 años. Los países comunistas se basaban en la premisa de que el Estado era el más idóneo para asignar estos recursos que son escasos. Sin embargo, la mayoría de los países que alguna vez tuvieron ese tipo de organización central hoy día abrazan el libre mercado. Unos con más matices que otros, pero libre mercado al fin y al cabo. En una economía de mercado, las decisiones que antes se tomaban de manera centralizada ahora quedan en manos de miles, de millones de familias y de empresas. Las empresas primero definen a quién contratar y qué fabricar. Las familias, por otro lado, deciden dónde trabajar y qué desean comprar con su ingreso. Y por lo tanto, las empresas y las familias en su conjunto interactúan en el mercado, en donde los precios y el interés personal orientan sus decisiones. En 1776, Adam Smith, en su libro Una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, hizo la observación más famosa de toda la economía. Las familias y las empresas interactúan en los mercados como si fueran guiados por una mano invisible. Pero de eso hablaremos en profundidad en otro video más adelante. Principio número 7. El gobierno puede mejorar algunas veces los resultados del mercado. Si la mano invisible del mercado es tan valiosa, ¿para qué necesitamos un gobierno central? La razón más importante es que la magia de la mano invisible solo funciona en un lugar en donde hay reglas claras y que se respeten por lo demás. Tener instituciones sólidas es clave para el libre mercado, por el hecho de que permiten hacer valer lo que hoy día conocemos como derecho de propiedad. Un ganadero, por ejemplo, ¿qué incentivo tendría a criar vacas si sabe que le van a robar mañana las vacas y que nadie va a hacer nada al respecto? Una familia, ¿por qué compraría una casa si no tiene certeza de que se va a respetar el hecho de que esa casa es de ella? Un restaurante, por ejemplo, ¿por qué abriría si no hay nada que hiciera valer que los clientes tienen que pagar antes de irse? En resumen, todos necesitamos un sistema político sólido, una policía sólida y un sistema judicial que evidentemente haga justicia, porque al fin y al cabo estas son las instituciones que hacen que las cosas que decimos que son nuestras sean efectivamente nuestras. Ya vimos entonces cómo las personas toman sus decisiones y también cómo las personas interactúan entre ellas. Estos últimos 3 principios explican cómo funciona la economía en su conjunto. Principio número 8. El nivel de deuda de un país depende de la capacidad que tenga para producir bienes y servicios. ¿No les llama la atención la diferencia que hay entre los distintos niveles de vida en los distintos países del mundo? En 2008, el estadounidense promedio tenía un ingreso anual de aproximadamente $47.000, mientras que un chileno promedio recibía cerca de $10.000 y el nigeriano promedio ganaba solo $1.400. Y esto pega directamente en la calidad de vida de las personas. Los países con mayores ingresos tienen acceso a más productos, a mejor alimentación, a mejor sistema de salud y esperanza de vida mayor que los ciudadanos de los países con un menor ingreso. ¿Y qué explica estas grandes diferencias? La respuesta es sorprendentemente simple: la productividad. Y la productividad no es más que la cantidad de bienes y servicios producidos por cada persona partícipe de la sociedad. O por cada unidad de trabajo, si es que lo quieren llevar a algo más técnico. Y como se podrán imaginar, mientras más productivo es un país, mejor es la calidad de vida de cada uno de sus miembros.
Y esto es tremendamente importante. La relación entre la productividad de un país y el nivel de vida de sus ciudadanos está directamente ligada a la política pública. Cuando escuchen a un político prometer aumentar la calidad de vida de las personas a las que representa, la pregunta realmente importante que se tienen que hacer ustedes es cómo afectará esa propuesta a la creación de bienes y servicios. La política debe consistentemente buscar que las personas que trabajamos tengamos un buen nivel de estudio, herramientas adecuadas para poder trabajar y acceso a la mejor tecnología posible. Los invito a reflexionar un poco sobre esto. Puede ser un poco decepcionante, pero es un buen ejercicio. Principio número 9. Cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios se incrementan. Este tema lo empezamos a ver un poquito más tangible hace un par de años atrás, ¿verdad? Pero vamos a un hecho realmente histórico y que marcó un precedente importante en la historia de la humanidad. En enero de 1921, un diario alemán costaba más o menos 30 centavos de marco alemán. Menos de 2 años después, en noviembre de 1922, el mismo diario tenía un precio de 70 millones de marcos. Y todos los precios de la economía aumentaron al mismo tiempo. Este fenómeno es uno de los ejemplos documentados más heavy de inflación, que es el incremento sostenido en el nivel de precios de una economía. Pero ahora, ¿qué es lo que provoca la inflación? En la mayoría de los casos, el culpable es un aumento en la cantidad de dinero que hay en circulación. Cuando un gobierno emite grandes cantidades de dinero, el valor de este disminuye. Volviendo al caso alemán, a principios de 1920, cuando los precios se triplicaban cada mes, la cantidad de dinero que el gobierno emitía también se iba triplicando. Hay mucho que hablar sobre la inflación, lo sé, es un tema que está incluso muy presente a día de hoy, pero todo a su tiempo. Vamos a ir piano a piano viendo cada uno de los conceptos económicos y cómo se generan, repercuten, etc. Principio número 10. La sociedad en el corto plazo enfrenta una disyuntiva entre inflación y desempleo. A largo plazo, el principal efecto de emitir dinero es la inflación, eso lo sabemos. Pero en el corto plazo, su efecto es más complejo y controversial. Un incremento de dinero estimula que haya más gasto, ¿verdad? Por lo tanto, estimula la demanda de bienes y servicios. El incremento de la demanda hace que los precios suban, sí, pero antes de que eso suceda, el aumento de la demanda estimula a las empresas a que produzcan más bienes y servicios y por lo tanto contraten a más trabajadores. Y por lo tanto, como se contratan más trabajadores, se reduce el desempleo. Este tipo de efecto en el corto plazo hace que nuestros queridos políticos tomen ciertas decisiones y que se enfrenten a esta disyuntiva entre desempleo o inflación. En 2008 y 2009 la economía de Estados Unidos y la de nosotros en Chile también y la del mundo entero estaban en recesión económica por los problemas que había en el sistema financiero. Y los gobiernos de todo el mundo, el nuestro también, tomó una serie de medidas para enfrentar esta situación. La primera iniciativa importante que tomó el presidente Obama fue impulsar un paquete de estímulos para reducir impuestos y aumentar el gasto público. El objetivo era claro, reducir el desempleo. Sin embargo, muchos tomaron distancia y estaban ahí medio escépticos porque todas estas medidas podían generar inflación. Cosa que finalmente no ocurrió. Y ese es un ejemplo para enfrentar una crisis mundial, pero ¿qué pasaría si previo a una elección un gobierno decidiera impulsar el gasto público, gastar más de la cuenta para reducir el desempleo y aumentar popularidad? Esas cosas pueden ocurrir, entonces hay que ser conscientes de eso porque existe, ha pasado y va a seguir ocurriendo. Bueno, con estos 10 principios ya tienes una idea muchísimo más clara, espero, de lo que es la economía. Y la gracia de estos 10 principios es que sea cual sea el estudio, el premio Nobel que veas, siempre está anclado y tiene sus fundamentos y sus bases en estos 10 principios. Así que están más vigentes que nunca. Les mando un abrazo, déjenme en los comentarios qué es lo que opinan y nos vemos. Chao, chao.